Bien, entonces en este ejercicio, bueno, mejor dicho, en esta clase del día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios del práctico que se dio el anterior semestre en la materia relacionado justamente al examen del primer parcial, ¿no? Entonces, hace rato ya les mostré algunas características de las preguntas y habíamos indicado que vamos a resolver, ¿no? Acá vamos a colocar, vamos a presentar la pantalla. Vamos a resolver, habíamos indicado, la pregunta 2. Entonces acá nosotros vamos a irnos a R, acá. Se puede ver R, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces acá tenemos R. Entonces lo que voy a hacer es abrir, ¿no? Voy a abrir un nuevo script, ¿no? Y entonces voy a colocar acá práctico 1. Bueno, esto es el anterior semestre, no nos olvidemos. Estamos resolviendo la pregunta 2. La pregunta 2. Entonces vamos a resolver la pregunta 2 del práctico 1. Este también para que se quede claro, es desde el semestre 2, 2020. Bien, entonces tenemos la pregunta, ¿no? La pregunta que nosotros tenemos acá nos dice que si nosotros vamos a ver, dice, tenemos las tres variables, especie, volumen, calidad, ¿no? Entonces tenemos que crearnos, ¿no? Tenemos que crearnos entonces vectores de cada una de las variables y le tenemos que dar acá, justamente nos dice en el inciso A, tenemos que crear el contenido de cada una de las variables y le vamos a dar el nombre de especie, volumen y calidad, ¿no? Lo que tenemos acá también en su título, especie, volumen y calidad, y vamos a generar entonces esos vectores, ¿no? Entonces vamos a irnos acá. Lo que podemos hacer es, acá vamos a ver, esto es texto, ¿no? Texto. Entonces, si es texto, esto lo puedo copiar. A ver, vamos a hacer eso justamente. Estoy copiando todo lo que es especie. Estoy copiando todo lo que es especie. Y ahora me voy a ir acá y lo voy a pegar. Bien, ustedes pueden ver acá, entonces ha copiado todo, ¿no? Entonces, tenemos la pregunta 2 acá. Y por lo tanto, vamos a hacer entonces, eh, vamos a responder al inciso A, que dice almacenar, ¿no? Entonces vamos a copiarnos acá también en esto para que se genere. Entonces vamos a almacenar el contenido de la tabla en tres variables distintas, ¿no? Que son especie, ¿no? Especie, volumen, calidad, seleccionando el tipo de variable adecuado, ¿no? En cada caso. Bien, entonces, primeramente vamos a generarnos entonces el vector que se va a llamar especie. Entonces tenemos especie, es el vector, ¿no? Aunque acá nosotros tenemos que tomar en cuenta de que no es aconsejable utilizar esa letra, la primera mayúscula, con mayúscula, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si nos piden el examen, de esa manera lo vamos a generar, ¿no? Lo más adecuado es que sea simplemente esto, todo minúscula, ¿no? Entonces vamos a tener la función de concatenación y vamos uniendo. Entonces estamos uniendo Vivosi. Luego tenemos el siguiente, todos tienen que estar separados por comas, ¿no? El siguiente, coquino, vamos separando, vivosi, ¿no? Ahora tenemos otra especie, ocho, ¿no? Momoki, después tenemos también coquino, ahí coquino, y ahora como ya no tenemos espacio ahí, lo podemos hacer coma y nos vamos hacia abajo, ¿no? Ahí entonces vamos a colocar ocho, coma, nuevamente otro ocho,
coma, ahora un Vibosi, nuevamente le damos coma, ahora tenemos un Coquino, nuevamente le damos coma, tenemos Momoki, nuevamente le damos coma, otro Momoki, Vibosi, Ocho, Vibosi, nuevamente. Bueno, podemos colocar los Momoki, este Momoki más, y luego coma, y luego Enter. ¿No? Entonces nos vamos acá y ahora colocamos Momoki, y acá tenemos Coquino. Bien, entonces acá nosotros vamos a indicar que hemos generado eh, el vector llamado especie. Vamos a visualizar ese vector, colocamos el punto y coma, y aquí colocamos el nombre del vector especie. Bien, entonces ahora vamos a limpiar la consola, vamos a visualizar, entonces hemos generado, bueno, acá hay un error, dice, Vibosi no encontrado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué problema tenemos con Vibosi, ¿no? A ver, vamos a ver, Vibosi, bien. ¿Cuál es el error? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es el error? Hay un error en ahí sumamente importante. ¿Cuál sería el error? Las comillas. Las comillas, justamente las comillas. Hemos hecho el intento de eso para que se den cuenta de que estos son caracteres, ¿se acuerdan, no? Son caracteres, entonces tienen que estar con comillas, ¿no? Entonces acá tenemos que ir colocando las comillas, ¿no? Entonces vamos a ir colocando las comillas. Entonces vamos colocando las comillas ahí. Bien, entonces vamos a ir colocando las comillas. Tenemos que tener mucho cuidado en eso de las comillas, porque y tienen que tener las dos comillas al inicio y al final en cada uno de estos caracteres, ¿no? Y entonces, como no tenemos mucho espacio más, nos vamos a ir acá, colocamos 8, nuevamente acá vamos a colocar el Coquino. Bien, ahora nos vamos al siguiente, tenemos 8 nuevamente. Nuevamente tenemos acá 8, Vibosi, Coquino, tenemos Momoki. Bueno, y le vamos colocando entonces sus comillas, con mucho cuidado de que no nos olvidemos ninguno. Nuevamente acá nos vamos, Vibosi. Aquí tenemos Vibosi. Momoki. Y ahora tenemos nuevamente otro Momoki acá. No nos olvidemos que son 20 árboles, por lo tanto tenemos que tener 20 elementos de especie, ¿no? Y eso lo vamos a comprobar también ahí. Bueno, ahí tenemos, a ver. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr. Y ahora sí nos ha corrido, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es el árbol 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces está correcto ahora, están todas las especies, ¿no? Entonces acá nosotros sabemos que, entonces, eh, podemos colocar, por ejemplo, especie. Bien, vamos a hacer correr esto, sin ningún error. Bien, entonces estamos preguntando acá, estamos haciendo una pregunta, ¿no? Estamos haciendo una pregunta, estamos diciendo, el vector especie, es un vector de caracteres. Entonces, es una pregunta, ¿no?
Estamos haciendo una pregunta, bueno, vamos a colocar acá antes. Estamos haciendo una pregunta y el vector especie que hemos generado es un vector de caracteres, ¿no? O también podemos colocar el objeto especie, porque esto es para que no se repita. El objeto, en realidad el objeto especie es un vector de caracteres. Entonces, fíjense acá, hemos hecho la pregunta colocando is.character. Será, esto lo que está preguntando este isCharacter es, ¿será un vector de caracteres este objeto especie? ¿No? Entonces, y acá la respuesta, como ustedes pueden ver, es true. Eso significa que sí, es verdad, es un vector de caracteres, ¿no? Entonces acá vamos a colocar que esto es un vector de caracteres, ¿no? Entonces, evidentemente es un vector de caracteres, ¿no? Bueno, y eso también lo podemos saber si nosotros colocamos class, ¿no? Class especie. Class especie. Entonces, en ese caso ahora, vamos a ver que es un vector de caracteres. Entonces, podemos tener cualquiera de esas opciones para ver que efectivamente es un vector de caracteres, el vector de especie que hemos generado, ¿no? Bien, entonces ya tenemos generado el vector especie, ¿no? Que es un vector de caracteres, ¿no? Ahora nos vamos a ir a generar el siguiente. Hemos dicho el siguiente va a ser volumen. Entonces, vamos a también colocar volumen, tal como nos piden, ¿no? Símbolo acá. Ahora, lo mismo, nos vamos acá a nuestra hoja en Word, donde dice volumen, y copiamos los volúmenes, ¿no? Vamos a copiar los volúmenes. No nos olvidemos que acá todos estos valores tienen una precisión de 2 decimales. Entonces, copiamos y ahora también lo vamos a pegar acá. Lo vamos a pegar y ahí tenemos los volúmenes, ¿no? Entonces, ahora vamos colocando C. Aquí no tenemos que colocar comillas. Entonces, pero tiene que haber separación de comas, ¿no? La coma tiene que separar a cada uno de esos valores, ¿no? Vamos separando con las comas. Y tenemos. Y también tienen que ser, no nos olvidemos, 20 datos del volumen, ¿no? 20 datos del volumen, porque tenemos 20 árboles ahí. Bien, seguimos acá. Aquí estamos. Coma, podemos irnos hacia abajo. Entonces vamos colocando los siguientes valores. Y vamos entonces completando los 20 datos de volumen en ese vector que hemos generado, en ese vector volumen. Tenemos 4.19 y el último 4.48. Entonces cerramos, luego colocamos punto y coma para visualizar el objeto volumen, ¿no? Entonces ahora, bueno, vamos a limpiarlo, la consola, para poder visualizar. Tienen que ser 20 datos del volumen. Bien, entonces aquí tenemos, este es el 16, 17, 18, 19, 20. Entonces está correcto, ¿no? Está correcto. Y le vamos a llamar lo mismo acá. Vamos a hacer la misma pregunta, ¿no? El objeto, ¿no? El objeto, ahora, volumen, es un vector numérico, es un vector numérico. Entonces estamos haciéndole la pregunta, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar is.numeric, es numeric. Entonces el objeto que hemos definido que es volumen, bueno, y hacemos correr, ¿no? Hacemos correr y nos dice que evidentemente es numérico ese vector, ¿no? Entonces tenemos también un vector numérico que lo vamos a colocar acá. Entonces este es el vector numérico, ¿no? Además, la otra manera es con class volumen. Class volumen. Entonces vamos a tener acá, ¿no? ¿Cuál es la clase de objeto que hemos creado con el nombre de volumen? Entonces acá nos dice la respuesta, nos dice que es numérico,
¿no? Entonces colocamos esto también ahí, entonces es numérico. Bien, ya tenemos entonces especie y volumen, y ahora lo único que nos falta en este inciso A es generar el vector de calidad, de calidad. Entonces vamos a ir acá, calidad, ¿no? Vamos a generar, igual con la función de concatenación, ¿no? Estamos haciendo ahí a calidad. Y acá nos tenemos que volver a nuestro ejercicio, ¿no? Y colocar entonces todo lo que es calidad. Entonces tenemos ahí regular, mala, buena, para los 20 árboles, ¿no? Bien, entonces acá eso vamos a copiar, ¿no? Esa es la calidad de fuste, ¿no? Calidad de fuste. Entonces nos vamos a R y lo pegamos. Lo mismo que hemos hecho con la especie, solamente que acá ahora tenemos que tomar en cuenta que este es un vector de caracteres y por lo tanto tiene que estar con comillas, ¿no? Entonces vamos acá, vamos colocando con comillas cada uno de esos elementos de este objeto, ¿no? Vamos colocando acá. No nos olvidemos que esto de la calidad de fuste es una variable cualitativa, ¿no? Es una variable cualitativa, pero es una variable cualitativa ordinal porque tiene un orden, ¿no? Está yendo desde lo que es una calidad buena hasta la calidad mala, y ahí tenemos ahí una categoría intermedia que sería el regular, ¿no? Entonces tenemos regular. Entonces aquí tenemos buena, nuevamente, buena, coma, y ahora nos vamos abajo y vamos a colocar acá los siguientes. Buena. Por acá tenemos otra buena, calidad de fuste buena. Regular. Buena. Buena nuevamente. Regular. Buena. Nuevamente bajamos acá. Vamos a tener entonces ahí. Buena. Mala, calidad de fuste mala. Buena. Buena. Finalmente tenemos la calidad de fuste regular, ¿no? Entonces ahí tenemos y cerramos y colocamos punto y coma, y ahora vamos a visualizar ese vector calidad, ¿no? Bien, entonces hacemos correr. Tienen que ser también 20 elementos de este objeto, ¿no? Entonces vamos a ver, este es el 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces está muy bien, ¿no? Y también le vamos a preguntar lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? El objeto, ¿no? Bueno, vamos a colocar acá. Entonces vamos a preguntarle también el objeto ahora, el objeto calidad. El objeto calidad es un vector de caracteres, entonces colocamos is carácter. Ahora acá vamos a colocar calidad. Y si nosotros hacemos correr, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos correr esto, nos va a dar también que eso es verdad. Entonces, hacemos correr y aquí tenemos que es verdad, true. Entonces, es verdad. Y lo otro es que nosotros podemos ver qué clase de objeto hemos generado con el nombre de calidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer correr y también tenemos, bueno, acá tiene que estar completo. También nos dice entonces que es un vector de caracteres. Entonces, con eso ya hemos generado los tres objetos, ¿no? Los tres vectores, ¿no? Dos vectores, dos vectores de caracteres, dos vectores de caracteres que vamos a tener ahí, y un numérico, ¿no? Entonces, esto sería todo lo que tendríamos en el inciso
en el inciso ahora 1. A ver, vamos a ver. Bueno, el inciso A. Almacenar, dice, el contenido de la tabla en 3 variables distintas, especie, volumen y calidad, seleccionando el tipo de variable adecuado en cada caso. Bien, entonces, eso es lo que hemos hecho ahí. Ahora nos vamos a ir a ver el inciso B, ¿no? ¿Qué nos pide hacer en el inciso B? Bien, entonces vamos a copiar el inciso B en nuestro editor. Entonces, pegamos, vamos ahí, y vamos a tener entonces en el inciso B, crear un data frame de nombre árboles que contenga la información de las 3 variables creadas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es darle un nombre que pueda unir a esos 3 vectores, ¿no? Entonces, ese nombre va a ser árboles, ¿no? Árboles. Bueno, acá tenemos árboles, entonces, y vamos a tener que utilizar una función. La función para crear un data frame es justamente data.frame, ¿no? Y acá vamos a insertar los vectores. El primer vector va a ser especie. El segundo vector va a ser volumen. Y el tercer vector va a ser calidad. Entonces, estamos uniendo 3 vectores. Y ahora vamos a visualizar ese data frame, ¿no? Entonces, que hemos denominado árboles, ¿no? Árboles. Bien, entonces, a ver, vamos a ir a ver si no tenemos, bueno, antes vamos a limpiar esta consola. Bien, entonces, a ver, estemos seguros, data.frame, estamos nosotros simplemente colocando, ¿no? Colocando especie, volumen y calidad. Entonces, vamos a ver acá si hemos generado. Bien, ustedes pueden ver entonces, hemos generado especie, volumen y calidad. Bien, entonces, acá nosotros tenemos que ver que cuando creamos un vector, siempre tenemos que ver las características del vector, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, ¿no? Caracterizar el data frame que lo hemos denominado árboles, ¿no? Y para caracterizar, ¿qué es lo que tenemos que saber, ¿no? Uno, la clase de objeto, para estar seguros. Clase, entonces, ahora, árboles. Tenemos que también saber cuáles son los nombres exactos de las names de este data frame árboles. Bueno, en este caso no es necesario, pero cuando nosotros tenemos una gran cantidad de columnas que incluimos en el data frame, ahí sí es necesario. Luego la estructura de este data frame denominados árboles, y también las dimensiones, ¿no? Para saber cuántas filas y cuántas columnas tiene este data frame árboles, ¿no? Entonces vamos a hacer correr. Y entonces vamos a tener acá, primeramente es un data frame, evidentemente es un data frame el que hemos generado con el nombre de árboles, ¿no? Entonces eso colocamos ahí. Luego los nombres también los podemos pegar, ¿no? Ahí los nombres, entonces los pegamos, ¿no? Aquí tenemos especie, volumen, calidad. Bueno, la estructura, nosotros podemos simplemente visualizar. Es un data frame que tiene 20 observaciones de 3 variables. La primera es especie, que es un vector de caracteres, que tiene vivoz y coquino. El segundo es volumen, que es un vector numérico. Aquí tenemos con 2 decimales. Calidad es un vector numérico, regular, mal, etc. Las dimensiones son 20 filas y 3 columnas. Entonces tenemos una matriz de 20 filas, acá podemos colocar, de 20 filas y 3 columnas, ¿no? Bien, acá, fíjense, solamente nosotros hemos generado estos 2 vectores de caracteres acá,
simplemente como vectores de caracteres. No estamos colocando como factores. Si nosotros quisiéramos que tuvieran esas variables cualitativas de especie y de calidad, sean factores y por lo tanto tengan niveles, entonces nosotros podemos colocar y hacer lo siguiente. Entonces, aquí vamos a colocar, cuando se quiere que las variables cualitativas, en este caso, ¿qué variables cualitativas? Serían las variables cualitativas, ¿no? Especie y calidad, ¿no? Especie y calidad. Cuando se quiere que las variables cualitativas, especie y calidad, sean consideradas como factores con sus niveles, entonces tenemos que darle un argumento más ahí a nuestra generación de este data frame. Entonces, nuevamente nos vamos a copiar acá lo que hemos hecho. Hemos colocado árboles, data frame, ¿no? Data frame. Y acá, al final, antes de acabar, calidad, vamos a justamente colocar eso con strings as factor. Entonces, vamos a tener acá string, que significa caracteres, string, y aquí tenemos as factors, ¿no? Esta es una función, ¿no? Que nos está, luego colocamos igual true. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá con esta función string as factor? Estamos diciendo que los vectores de caracteres sean considerados como factores, ¿no? Entonces, la pregunta que nos está haciendo ahí el entorno de R es, ¿los vectores de caracteres quieren que sean considerados como factores? Entonces, si nosotros decimos sí, va a ser true. Si decimos no, va a ser F, falso, ¿no? Entonces, acá estamos indicando que sí, que queremos que los vectores de caracteres, estos string, sean considerados como factores. Entonces, acá vamos a hacer correr, ¿no? Y tenemos, va a ser lo mismo, pero acá tenemos que son factores, ¿no? Aquí tenemos que se han considerado, como tenemos en la fila 1 factores, ¿no? Y en todos los árboles tenemos factores porque cada uno de estos árboles tiene dos variables cualitativas que son especie y calidad, ¿no? Nuevamente, entonces, vamos a ir a ver ahora la estructura, ¿no? La estructura de árboles, acá. Entonces, estamos viendo la estructura de árboles, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en la estructura de los árboles que hemos generado, ¿no? Ahora, fíjense acá, nosotros tenemos ya una información más de lógica, donde nos está indicando que evidentemente tenemos estas variables numéricas han sido consideradas entonces como factores, ¿no? Aquí tenemos eso, ¿no? Ahora tenemos una nueva variable que hemos añadido, que donde está asignando factores a las variables de caracteres. Aquí fíjense, hemos generado una nueva. Entonces estamos diciendo string as factor, entonces estamos diciendo que estas variables cualitativas van a ser consideradas como factores, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también eso ahí, ¿no? Y eso es lo que tendríamos entonces en el inciso B de crear un data frame de nombre árboles que tenga la información de las tres variables, ¿no? De las tres variables, y creando una más si es que nosotros queremos que estos vectores de variables cualitativas de caracteres sean considerados como factores con sus niveles, ¿no? Bien, entonces ahora nos vamos a otro inciso, al inciso, bien, nos vamos acá. Bien, dice el volumen promedio, ¿no? El volumen promedio. Entonces, ahora acá vamos a ver el volumen promedio de las especies, ¿no? Entonces nos vamos acá, vamos a copiar, nos vamos a ir a R.
Y entonces tenemos acá la pregunta, el volumen promedio de las especies, ¿no? El volumen. Entonces, estamos indicando el volumen promedio de las especies, ¿no? Entonces acá tenemos dos maneras. Como nosotros hemos generado el vector volumen en forma separada, podríamos simplemente aplicarlo ahí y decir, la función para calcular el promedio, ¿no?, de cualquier variable numérica es min, ¿no? Entonces podemos colocar acá volumen, volumen medio, que es lo mismo que volumen promedio. Entonces va a ser, aplicamos la función min, ¿no? Y podemos aplicar directamente eso hacia el vector que hemos creado, ¿no? Aquí fíjense, el vector, volumen, que es un vector numérico, ¿no? Solamente el numérico es al que podemos calcular la media, la mediana, la moda, etc. Entonces vamos a tener volumen, ¿no? Esa es una manera, y por lo tanto acá vamos a tener ese volumen, ¿no? Bueno, acá tenemos que visualizar el volumen punto medio, ¿no? Entonces, visualizando el volumen punto medio, vamos a tener entonces que el volumen promedio es entonces bueno, acá lo vamos a colocar, el volumen promedio, entonces es de 2. Bueno, vamos a ir a ver. 2.907. Entonces, 2.907 serían metros cúbicos, ¿no? Entonces, ese es el volumen promedio que se tiene de esos 20 árboles. Otra manera es que nosotros creemos el volumen medio a partir del data frame. Entonces, vamos a tener, el data frame tiene el nombre de árboles, pero la columna se denomina volumen, ¿no? Entonces también podemos hacer ahí, y nuevamente le decimos que nos muestre el volumen medio, ¿no? Entonces hacemos correr este volumen y nos tiene que dar el mismo valor, ¿no? Bueno, aquí nos está dando un volumen medio de cada uno de los valores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hemos colocado la función min, ¿no? Entonces, ese es un error. La función, no hay ninguna orden en ese último. Lo único que hemos hecho es que nos muestre los volúmenes. Entonces, acá tenemos que aplicarle la función min. Entonces, acá, min, paréntesis, árboles, volumen. Y ahora sí nos tiene que calcular ese volumen medio. Bien, entonces, bueno, antes vamos a limpiar la consola. Y ahora vamos a ver si evidentemente nos va a calcular. Bien, entonces el mismo valor, 2.907, ¿no? Metros cúbicos. Bien, entonces acá también podemos darle metros cúbicos. Metros cúbicos, ¿no? Bien, como esta es una variable numérica, aprovechando que estamos acá, ¿no? Puede ser que en las preguntas no siempre nos pida el volumen promedio. Puede ser que nos pidan, por ejemplo, ¿no?, la mediana del volumen. Entonces acá vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar, por ejemplo, si nos pidiera la mediana, calcular la mediana del volumen, porque es la única variable cuantitativa. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Estamos haciendo la mediana, entonces vamos a colocar vol.mediana, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar entonces ahora la función de la mediana, ¿no? Entonces vamos a aplicar median, que es la función de la mediana, y ahora aplicamos al vector numérico volumen, ¿no? Visualizamos ahora vol.mediana y entonces vamos a ver cuál es nuestro valor de la mediana, ¿no? Entonces nuestro valor de la mediana es 2.84. Entonces ese va a ser el valor de la mediana. Entonces tenemos acá 2.84. Si queremos ver ahora
¿no? Con el otro método a partir del data frame, entonces hacemos lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener vol.mediana, ¿no? Aplicar siempre la función de la mediana, y acá vamos a aplicar el vector, el data frame se denomina árboles, y la columna dentro de ese vector que alberga el vector numérico es volumen. Bien, entonces cerramos y ahora visualizamos vol.mediana. Bien, entonces vamos a ver ahora, vamos a ver, y hacemos correr, y tenemos el mismo valor de 2.84. Entonces hacemos correr 2. Acá, 2.84, bueno, aquí también tenemos que colocar, son metros cúbicos, acá lo mismo, metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la mediana, por ejemplo, mejor dicho, la media aritmética es mucho mayor que la mediana, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso ahí calculado, pero también podemos calcular, ¿no? Si alguien nos pide, calcular, por ejemplo, la varianza, ¿no? Calcular la varianza, del volumen. Entonces, podemos calcular la varianza del volumen, ¿no? Entonces, ahí vamos a calcular la varianza y vamos a tener vol.var, ¿no? Varianza del volumen. Y vamos a tener entonces la función var justamente aplicando al vector volumen, ¿no? Y vamos a visualizar entonces acá la varianza del volumen, ¿no? Entonces ahí tenemos, y vamos a irnos de acá y hacemos correr, ¿no? Y esa nuestra varianza tiene este valor, ¿no? Entonces vamos a tener acá, tenemos esta respuesta. Entonces estos peros son, ¿no? Como nuestro volumen es metros cúbicos, es como si estuviéramos viendo metros cúbicos elevado al cuadrado, que sería metros elevado a 6, lo cual no tiene ninguna coherencia porque estamos hablando de una variable que tiene volumen, ¿no? Que tiene que estar expresado entonces en las 3 dimensiones. Entonces acá podemos tener vol.var también con la otra forma, como si fuera data frame. Entonces vamos a tener acá, vamos a tener árboles, y acá vamos a tener la variable volumen. Bien, entonces cerramos esto y nuevamente visualizamos vol.var y vamos a ver si nos da el mismo valor de la varianza, ¿no? Entonces tenemos el mismo valor, ¿no? Copiamos y lo pegamos acá. Y lo vamos a pegar, ¿no? Entonces aquí nos está dando metros elevado a 6, lo cual no es coherente. Por lo tanto, acá nosotros siempre trabajamos y calculamos la desviación estándar. Entonces, calcular la desviación estándar, ¿no? Y la desviación estándar, en este caso, del volumen, ¿no? Del volumen de madera, ¿no? Entonces va a ser vol.desviación estándar. Entonces acá vamos a utilizar la función SD, que es de desviación estándar, y vamos a aplicar al volumen, ¿no? Entonces vamos a visualizar ahora la desviación estándar del volumen. Entonces vamos a ver cuánto será la desviación estándar del volumen. Entonces tiene un valor de 0.81, ¿no? Entonces acá vamos a tener entonces un valor de 0.81, pero en este caso sí tiene las mismas unidades que la media. Entonces aquí vamos a tener nuevamente metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. Entonces este es la desviación estándar del volumen, ¿no? Entonces vamos a tener, también podemos calcular de la misma manera que hemos estado haciendo con SD, y ahora para el data frame, constando un data frame, entonces colocamos árboles, la columna va a ser la columna volumen, ¿no? Entonces ahora visualizamos vol.de y tiene que salirnos lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, tiene que salirnos acá justamente el mismo valor. Entonces tenemos un valor de bien, bueno, acá no sé qué ha pasado, habíamos copiado todo, creo, a ver. Bueno, esto está mal, solamente vimos que había que copiar
Esto lo vamos a copiar, solamente había que copiar esto de acá, no todo. Entonces acá vamos a tener, es el mismo volumen que nos sale, ¿no? Entonces estamos comprobando que tenemos el mismo volumen con las dos maneras de calcular. Bien, entonces ahora, una vez que hemos calculado la desviación estándar, una vez que hemos calculado la varianza, ¿no? También nos podrían pedir, ¿no? Nos podrían pedir calcular el coeficiente de variación, calcular el coeficiente, entonces el coeficiente de variación del volumen, ¿no? Entonces, del volumen. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el coeficiente de variación del volumen? Entonces, nosotros vamos a colocar por punto CB, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, ¿no? Vamos a tener que eso es igual, ¿no? A la desviación estándar. Entonces, vamos a tener vol punto D dividido entre la media. La media es vol punto vol medio. Vol medio, vol medio. Y eso tenemos que multiplicar por 100. Por 100, esa es la formulita del coeficiente de variación. Bueno, ahora visualizamos cuánto es el coeficiente de variación del volumen, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un coeficiente de variación igual a 28.18. Entonces copiamos ese coeficiente de variación ahí, es 28.18. Como es coeficiente de variación, por lo que conocemos de estadística, esto es en porcentaje. Entonces, la variabilidad de la variable, de esta variable cuantitativa numérica del volumen, es de 28% aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, eso hemos hecho. Y también, si ustedes quieren ya para poder especialmente tener rápidamente las medidas de tendencia central, el mínimo, el máximo, la mediana, la media que hemos calculado, también podemos efectuar, ¿no? Un resumen estadístico. Entonces, efectuar un resumen o resumen estadístico del volumen de madera, del volumen de madera. Entonces vamos a tener, si yo quiero hacer eso, vamos a tener entonces acá, vamos a hacer un resumen. Entonces nosotros podemos decir, resumen, vamos a hacer un resumen, ¿no? Resumen del volumen. Lo podemos colocar para seguir volumen, vamos a hacer un resumen estadístico. Entonces acá vamos a aplicar la función summary, y aquí vamos a tener el vector volumen, y ahora vamos a visualizar ese resumen estadístico del volumen. Entonces tenemos vol.res, y ahora vamos a ver acá en nuestro resumen, bueno, acá tenemos entonces una rápida un rápido cálculo de las medidas de tendencia central y algunas medidas de posición, como son el valor mínimo, ¿no? El primer cuartil, ¿no? Por eso habíamos dicho medidas de posición, el valor de la mediana, el valor de la media aritmética, el valor del tercer cuartil y el valor máximo. Entonces acá el volumen varía de 1.51 metros cúbicos a 4.48. Podemos ir interpretando estos cuartiles, podemos interpretar la mediana, podemos ver nuevamente acá que la media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Y podemos ver qué significa eso. Entonces, tenemos todo eso para ver, ¿no? Entonces, nos hemos agregado un punto más, el punto C, para que no solamente sea el volumen, sino que podemos calcular también podemos hacer otros análisis estadísticos de esa variable numérica, solamente del volumen, porque es la única de las tres que justamente presenta números, ¿no? Y por lo tanto es la única en la cual podemos aplicar estos métodos numéricos para calcular, como son justamente la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, etc. Bien, vayamos a ver entonces ahora, ¿no? Estamos en el inciso C, ¿no?
Vayamos a ver cuál es la pregunta del inciso D. Entonces, nuevamente volvemos a nuestro práctico y ahora vemos, dice, los datos de las 3 variables para el quinto árbol. Bien, entonces acá nosotros tenemos que colocar esto ahí, es una pregunta. Bien, los datos, ¿no? Tenemos que, entonces acá, no nos olvidemos que tenemos que generar un subconjunto, ¿no? Porque estamos diciendo que solamente va a ser para el quinto árbol, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a indicar, se tiene que generar un subconjunto, porque ahora no son los 20 datos de los 20 árboles, sino solamente es de un árbol. Entonces vamos a generar un subconjunto. ¿No? Entonces acá vamos a colocar subconjunto, conjunto, punto 1. Vamos a generar entonces un subconjunto, punto 1, ¿no? Entonces, nuestro vector se denomina árboles, entonces vamos a colocar árboles. ¿Se acuerdan? De esa manera generamos subconjuntos corchete. Ahora tenemos que decir cuál de los árboles vamos a sacar sus variables del quinto árbol. Entonces simplemente ponemos que eso va a ser la fila 5, coma. Estamos teniendo de las 3 variables, por lo tanto, acá simplemente tenemos que cerrar corchete, ¿no? Porque estamos colocando para todas las variables. Y ahora vamos a ver acá el subconjunto punto 1, ¿no? Entonces, vamos a ver el subconjunto punto 1, ¿no? Si hemos generado, entonces acá fíjense, esta es la respuesta, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser acá, vamos a copiar. Entonces, el árbol 5, el árbol número 5, ¿no? Entonces, acá tenemos el árbol número 5, es de la especie 8, ¿no? Es de la especie 8, tiene un volumen de 2.26 metros cúbicos, la calidad del fuste es una calidad regular y también tiene factores, ¿no? Entonces, como dice True, tiene entonces sus variables cualitativas están como factores, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí, ¿no? Pero acá también es solamente de un árbol. Nosotros no nos olvidemos que tenemos 20 árboles, 20 árboles. Y acá, aprovechando también que estamos en esta pregunta, podemos indicar qué pasaría si nosotros queremos las 3 variables, pero, ¿no? Queremos acá los datos de las 3 variables, para los árboles, ¿no? 1, 5 y 15, ¿no? Entonces, o podemos colocar sí, está bien para los árboles el 1, el 5 y podemos colocar acá uno más, 15 y el 18. ¿No? Entonces, aquí tenemos ya para árboles que están en distintas posiciones, ¿no? Entonces, acá queremos para los árboles 1, 5, 15, 18, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar y decir, vamos a generar un nuevo subconjunto, ¿no? Ese subconjunto, vamos a llamar subconjunto punto 2, y va a ser ahora, nuevamente tenemos que generar, ¿no? Un subconjunto, entonces colocamos el nombre del vector árboles, ¿no? Y ahí con corchete vamos a decir, ahora son árboles que están en diferentes posiciones, por lo tanto tiene que haber una concatenación de esos árboles, y vamos a colocar C, entonces el árbol 1, el árbol 5, el árbol 15, el árbol 18. Entonces cerramos, y ahora decimos coma, para todas las variables, entonces cerramos simplemente el corchete, y ahora punto y coma, subconjunto, punto 2. Entonces vamos a visualizar entonces cuál es ese subconjunto que hemos creado,
Y nuestro subconjunto ahora va a ser este que tenemos acá, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, ¿no? Justamente toda la información que tenemos de los árboles 1, el 5, el 15 y el 18, ¿no? Y de todas sus variables, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos ahora, quisiéramos acá, vamos a copiar los datos, ¿no? Acá vamos a copiar esto nuevamente. Nosotros quisiéramos acá, ¿no? Los datos de especie, solamente de especie, y volumen, de una variable de caracteres y de una variable numérica para los árboles, 1, 5, 15 y 18. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a generar, entonces tenemos que generar otro subconjunto. Entonces, vamos a hacer subconjunto punto 3. Entonces, vamos a tener acá, subconjunto punto 3, el data frame es árboles, corchetes, y ahora nuevamente van a seguir siendo las mismas filas del anterior, el 1, el 5, el 15, el 18. Entonces, tenemos la concatenación, 1, 5, 15 y 18. Cerramos, coma. Ahora no podemos dejarlo vacío la parte derecha del corchete, porque ahora solamente no son las tres variables, sino son las variables especie y volumen. Y si nosotros vemos acá, ¿no? Especie está en la columna 1 y volumen está en la columna 2, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar que esto es C, la concatenación del 1, la columna 1 y la columna 2. Cerramos y cerramos el corchete. Y ahora visualizamos el subconjunto punto 3, ¿no? Entonces vamos a visualizar ese subconjunto. Bien, y ahora tenemos ese valor. Entonces fíjense acá, tenemos la información entonces ahí tenemos la información de especie y volumen para los árboles que están en la posición 1, 5, 15 y 18, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros tenemos que trabajar acá, ¿no? Entonces, ahora también podemos hacer, bueno, aprovechando también que estamos acá, un subconjunto que vamos a llamar, bueno, árboles, ¿no? Y acá tenemos en corchete. Ahora vamos a ver acá, árboles, especie, ¿no? Vamos a ver que solamente, por ejemplo, fuera 8, coma, ¿no? Todas las variables, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si nos va a generar. Entonces, acá solamente podemos querer del 8. Entonces, acá nosotros le vamos a hacer la siguiente pregunta. Queremos los datos de todas las variables, ¿no? De todas las variables de la especie, ¿no? Los datos de todas las variables, coma, pero solamente de la especie 8. Solamente queremos de la especie 8, ¿no? Entonces acá vamos a tener una nueva consulta y vamos a tener entonces un subconjunto. Entonces vamos a tener subconjunto punto, este sería el punto 4, ¿no? Entonces 4. Entonces vamos a tener árboles, es nuestro data frame, y ahora estamos viendo acá de que solamente vamos a considerar a todos los árboles que tengan como especie 8, ¿no? Sean de la especie 8, y vamos a considerar todas las variables. Entonces hacemos correr nuevamente esto,
Y vamos, bueno, acá tenemos que colocar punto y coma, visualizar el subconjunto, punto 4, ¿no? Entonces vamos a visualizar ese subconjunto punto 4, bueno, y este sería entonces nuestra salida, ¿no? Entonces vamos a tener acá, entonces la salida, y entonces tenemos que los árboles de 8, de la especie 8, son aquellos que están en la posición 5, es 8 en la posición, el árbol 7 también es 8, ¿no? El árbol 7. El árbol 9 también es 8. El árbol 10, ¿no? También es 8. Y finalmente tenemos el árbol 16. Entonces acá, de los 20 árboles, tenemos nosotros 5 árboles que corresponden, que pertenecen a la especie 8. Y de esos 5 árboles, 4 tienen una buena calidad de fuste y hay uno que tiene una calidad de fuste regular, ¿no? Y aquí tenemos los volúmenes. Bien, entonces, de esa manera podemos ir generando subconjuntos, ¿no? O podemos decir solamente queremos los datos de todas las variables, ¿no? De todas las variables, ¿no? Pero solamente, por ejemplo, solamente de la calidad de fuste buena, ¿no? Pero solamente de la calidad de fuste buena. Entonces acá, ¿qué pasa? ¿Cómo hiciéramos entonces eso? Si dijéramos, queremos los datos de todas las variables, pero solamente, ¿no? De los árboles, ¿no? De los árboles de calidad de fuste regular. Esa es una categoría que se tiene, regular, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es un subconjunto, punto 5, ¿no? Entonces, vamos a tener árboles, nuevamente, ese es nuestro data frame. Hacemos ahora nuestro subconjunto. Ahora va a ser árboles, pero la columna va a ser ahora calidad. Y aquí tenemos la calidad que sea regular, y que tenemos para todas las variables. Entonces cerramos corchete y ahora visualizamos el subconjunto punto 5, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el subconjunto 5 y ahora tenemos, fíjense, toda la información, pero solamente de los que tienen calidad de fuste, ¿no? Calidad de fuste regular, ¿no? Entonces acá tenemos todos esos árboles, ¿no? Lo que tienen en común es que la calidad del fuste es regular, ¿no? Es regular para todos estos árboles y acá tenemos entonces que son de la especie Vibosi, Coquino, Ocho, Vibosi nuevamente, Momoki y Coquino. Bien, entonces ahí tenemos toda la información, pero en base a la calidad de fuste, ¿no? Y así podemos decir y hacernos un subconjunto solamente de la calidad de fuste buena o solamente de la calidad de fuste mala, ¿no? Y en base a calidad de fuste, si estamos hablando de calidad, por ejemplo, si yo coloco calidad de fuste buena, entonces solamente podría calcular después solamente el volumen promedio de esos árboles que tienen calidad de fuste buena o la desviación estándar, posteriormente el coeficiente de variación, pero solamente de ese subconjunto de árboles. Entonces, eso también es importante ahí. Luego tenemos otra pregunta, creo que tenemos acá. Vamos a ver en acá. El logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, vamos a ver el logaritmo neperiano, dicen. Acá vamos a colocar esa pregunta, ¿no? Calcular el logaritmo neperiano del volumen del tercer árbol, ¿no? Nuevamente hay un subconjunto ahí, pero tenemos que aplicar además, una función, ¿no? Entonces, podemos aplicar esa función, entonces vamos a tener acá. Entonces vamos a tener el logaritmo neperiano, ¿no? Del volumen. Entonces vamos a tener acá, del volumen dice del tercer árbol, ¿no? Entonces vamos a tener log, ¿no? Log, bueno, vamos a colocar gol.log
¿no? Y entonces vamos a aplicar una función de logaritmo, log, y esa función la vamos a aplicar, entonces, la vamos a aplicar a un subconjunto. Ese subconjunto tiene que ser, está el data frame árboles, ¿no? Y ahora vamos en corchete. Dice el tercer árbol, ¿no? El tercer árbol, entonces tiene que ser ahí, ¿no? Podemos colocar el tercer árbol, ¿no? Y el volumen, bueno, acá tenemos, bueno, acá teníamos el volumen, es el segundo vector, creo. Bien, entonces tenemos, y aquí tenemos entonces clase, tenemos donde están los nombres, aquí vamos a colocar los nombres, a especie y volumen, entonces el volumen es el vector o la variable que está en la columna 2, ¿no? Entonces colocamos 2, cerramos, ¿no? Y entonces visualizamos el logaritmo, entonces vamos a colocar bol.log, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el logaritmo, ¿no? Bueno, aquí tenemos un error, a ver, vamos a ver dónde está ese error, ¿no? Entonces, estamos aplicando el logaritmo, ¿no? Bien, a árboles, ¿no? Árboles. A ver, acá ahí falta un paréntesis, ¿no? Entonces aquí faltaba un paréntesis. Ahora vamos a ver nuevamente. Bien, entonces el logaritmo es 0.81, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Entonces ese es el valor, 0.81, ¿no? Entonces solamente hemos calculado el logaritmo, pero de un árbol y de su única variable numérica que tiene, que es el volumen. Bien, entonces de esa manera podemos ir resolviendo práctico. Se resuelven los ejercicios de práctico 1, se van a resolver más o menos de esta manera. Vamos a dejar de compartir, ¿no? Vamos a detener la grabación.